Buen día, hermanos, que el Señor los bendiga, queridas hermanas, que el Señor los guarde. Esta mañana vamos a entrar a su casa. Antes era al revés, hoy se invirtió el orden. Antes usted venía a la congregación, ahora nosotros vamos a su casa, o sea que se lo ponemos un poquito más fácil. No importa que usted esté en pijama, no importa que no se haya bañado, lo importante es que tenga su corazón dispuesto para escuchar la palabra, esa palabra que puede salvar nuestras vidas, nuestras almas, que puede rescatarnos, esa palabra que siempre llega en el momento oportuno a nosotros. Así que vamos a orar porque lo primero que tenemos que hacer es pedir misericordia, ponernos a cuentas con Dios por las cosas que hemos hecho que a Dios no le agradan. Así que incline su cabecita donde está y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana primeramente te pedimos perdón por todas aquellas cosas que tú sabes perfectamente que no son de acuerdo a tu voluntad, que no te agradan, Señor. Todo lo que hemos hecho, Padre, o dejado de hacer, te pedimos que tú, Señor, esta mañana nos los perdones. Y te pedimos al mismo tiempo, Señor, entendimiento y sabiduría para escuchar tu palabra, para entenderla, y sobre todo que nos des la ilusión, Señor, de seguir buscando de ti. Que no porque estamos en casa, Padre, se enfríe nuestro corazón, se enfríen nuestros deseos y que eso nos vaya a dejar postrados en este desierto, sino que al contrario, Padre, que crezca la ilusión, que crezca el anhelo, que crezca el deseo de buscarte y de seguir adelante, independientemente de las circunstancias, Señor, porque nosotros no dependemos de las circunstancias, dependemos de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás, Jesucristo, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros, para que el Padre nos acepte nuevamente como parte de su cuerpo precioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana yo pensaba anoche, pero digo esta mañana porque hoy voy a compartir con usted, pero pensaba yo anoche en que todos tenemos una historia. A lo largo de nuestra vida, independientemente de la edad que tengamos, tenemos una historia. Tenemos una parte de nuestro pasado en donde anduvimos nosotros. Una historia en lo individual, en lo matrimonial, si estamos casados, en lo familiar, en el trabajo, en los círculos donde nos hemos movido, en la escuela. En todos esos ambientes tenemos una historia de vida. Y si lo pudiéramos decir así, tenemos pues una serie de historias, porque una es en el trabajo, otra en la casa, otra como matrimonio, otra en lo individual, pero que confluyen en una, mi historia de vida. Y en esa historia se ha escrito de todo. En esa historia han habido sinsabores, en esa historia han habido tristezas, en esa historia han habido batallas, en esa historia han habido victorias, ha habido gozo, ha habido gratitud, ha habido decepción, ha habido enojo, ha habido alegría. En esa historia se ha escrito de todo. Y si nosotros hacemos un recordatorio de todo ese pasado, hay cosas que nosotros quisiéramos cambiar. Hay cosas que quisiéramos que no hubieran sucedido, pero ya pasó, ya se escribió. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, por muy difícil, por muy dura que haya sido nuestra historia, viene Jesucristo y usa su palabra para decirnos que Él cambió nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alabanza, nuestra condición dolorosa en alegría. Entonces nos tomamos de esa palabra, sabiendo que Dios está transformando día con día nuestra historia. Jesucristo está escribiendo otra historia, la empezó el día que usted y yo lo recibimos como Señor y Salvador. Empezó otra historia en nuestra vida, una historia que nosotros no teníamos ni idea que Él pudiera escribir.
una historia en la que Él está poniendo las mejores cosas de nosotros, lo mejor que Él ha puesto en nosotros. Pero yo quiero hablarle de 3 personajes, porque también tienen una historia. Esta es una historia de un ministerio donde Dios los puso. Una historia donde tenían que tener un comportamiento de acuerdo a su llamamiento, de acuerdo a su posición, de acuerdo a su estatus, a su nivel, al nivel que Dios les había dado. De acuerdo a eso tenían que escribir su mejor historia. Pero como familia también tuvieron otra historia, una historia familiar que no siempre fue la que ellos hubieran querido. Pero ahora nos sirve a nosotros para ilustrarnos. La palabra dice que todo lo que se escribió, todo lo que pasó, todo lo que aconteció, es para que nosotros no cometamos los mismos errores. O sea, está escrito para que nosotros veamos que si no ponemos a Dios en primer lugar, nosotros cometemos muchos errores estando en Cristo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Y yo le ponía a este tema, si se le puede poner un nombre, yo le ponía el llamamiento de Dios a la paternidad responsable. ¿Y por qué le voy a hablar de esto? Porque hemos venido hablando y el pastor ha venido hablando de la restauración del justo, de cómo tiene que vivir el justo. Hermana Lucía nos hacía ciertos pasos y platicábamos con ella, le decía, ¿cuántos pasos no habrán para caminar en justicia? Pero tú vas a poner ahí 5 formas o 5 maneras que tú encontraste para que el caminar del justo sea de acuerdo o agradable a los ojos de Dios. Luego seguí hermana Emma con hermano Jorge Fajardo hablando específicamente sobre el matrimonio, sobre lo que se encuentra en el matrimonio, sobre lo que a través de los años de vivir juntos tenemos que ir superando, aunque a veces nos cueste, aunque a veces se salga de nuestro control muchas situaciones. Entonces, son 2 que Dios apartó para procrear una generación para Él. Entonces, primeramente como matrimonio y luego como familia, nosotros tenemos que agradar a Dios con nuestra conducta. Y a veces nos cuesta, a veces cometemos errores que se vuelven repetitivos muchas veces. Y esa es la batalla interior. Esa es la batalla en la que la palabra tiene que venir a nosotros para cobrar vida, para hacer una realidad. Entonces, yo le decía que le puse el llamamiento de Dios a la paternidad responsable. Cualquier hermana podría decir, bueno, ¿por qué ella no habla de las mujeres de la Biblia que fueron madres, como la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo? Pero no, yo quiero hablarle de estos 3 personajes el día de hoy. Y primeramente le voy a hablar de Aarón, el sumo sacerdote Aarón. Dice que Aarón era el primer hijo de Amram y Jocabed, del linaje de Leví. Era uno de los hijos de Coat, o sea, nieto de Leví. Pues recuerda que tenía 3 hijos, Coat, Gersón y Merarí. Pues él era hijo de Coat, era de los hijos de Coat. Era el hermano mayor de Moisés, pero era el hermano menor de María. O sea, eran 3, el hermano menor de María. Dice que fue el primero que Dios nombró para ejercer como sumo sacerdote ahí sí que en el sacerdocio levítico, en el tabernáculo de Moisés. Él iba a ser el primer sumo sacerdote. Y dice Éxodo 6:23. Aarón tomó por mujer a Eliseba, o sea que tenía esposa, obviamente, ¿verdad? Porque tenía hijos. Entonces dice, tomó por mujer a Eliseba. Esta Eliseba era hija de Aminadab, hermana de Nazón. Y si nosotros buscamos en la historia bíblica, nos vamos a encontrar más específicamente quiénes eran ellos y de dónde venían. Y ella dice que dio a luz a Nadab y a Abiú, a Eleazar y a Itamar. Tuvieron 4 hijos.
Pero cuando Dios llamó a Aarón, también llamó a los hijos, llamó a la familia para servir en el tabernáculo. Y dice que los ungieron con aceite santo. Si usted mira en Éxodo 28:1, dice, entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y dice el 29:4, después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto tejido del efod. Y pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Se recuerda que la diadema santa decía santidad a Yahweh. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Aquí está Dios diciéndole a Moisés los pasos que tenía que seguir con Aarón y sus hijos. Y lo ceñirás. También harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnica sobre ellos. Les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, y les atarás las mitras, y tendrás el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Posiblemente este tema o esta meditación pueda ser de lectura de la palabra, pero es importante que nosotros veamos qué sucedió con estos personajes. Y ahorita que estamos viendo a Aarón, nos damos cuenta que Aarón, tanto él como sus hijos, tuvieron la misma investidura. Se les puso lo mismo sobre sus cabezas, se les ciñó la cintura, se les pusieron el efod, les pusieron todo la vestidura sacerdotal. Imagínense, Dios los había escogido, Dios los había llamado, Dios los había, a través de Moisés, ungido con un aceite santo que no se le podía echar a otro personaje, y les había puesto la vestidura. Pero mira lo que pasó. Dice Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. En la instrucción que Dios le había dado a Moisés, decía que no se podía ofrecer incienso si Dios no lo mandaba. Y ellos aquí, seguramente, como está escrito, lo hicieron sin la instrucción de Dios. Lo hicieron en su propia prudencia, lo hicieron en su propia opinión. Después de todo lo que Dios hizo con ellos, después de que los llamó, dice que ellos ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Tanto fue así que ellos en Números 3 y 4, dice, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a quienes él ordenó para que ministraran como sacerdotes. Y dice el 4, pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio durante toda la vida de su padre Aarón. Y dice hasta Números 26:61, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos usted y yo, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Aarón? ¿Qué pasó con el sumo sacerdote y sus hijos? ¿Qué pasó con esa esposa? No podemos decir que estos personajes no los instruyeron.
No podemos decir, porque de Aarón no dice que los llamó y los sentó y habló con ellos y los corrigió y le dijo, bueno, de aquí en adelante o se comportan o Dios los va a destruir. Pero no, ellos no está escrito eso. No está escrito donde diga qué pasó. Lo que dice es el comportamiento de los hijos de Aarón. De alguna manera, Aarón tuvo responsabilidad en ese desorden. De alguna manera, Aarón tuvo que haber visto esa situación. Y se hizo, como dicen comúnmente ahora, se hizo el loco, sabiendo la responsabilidad que estos tenían. Y usted sabe qué pasó con Nadab y Abiú. Usted sabe que ellos fueron consumidos en el mismo momento del oficio de su llamamiento. Fueron consumidos los dos al mismo tiempo. Y cuando yo leía estos tres personajes, me daba cuenta de que en las tres situaciones Dios actuó de diferente manera. Porque aquí, cuando murió Nadab y Abiú, estos personajes, ¿puede usted creer que estaban ofreciendo en el altar? Y Dios le dijo a Moisés que le dijera que no podían salir de ahí para ir a sepultar a sus hijos, ni a sus hermanos, porque ahí estaban los cuatro. No podían salirse de ahí. So pena de muerte para los cuatro, para los cinco, porque eran sus cuatro hijos y Aarón. Entonces, llamó a otros personajes Dios para que sacaran a Nadab y Abiú, para que los fueran a sepultar. Pero Aarón y sus otros dos hijos no se movieron del lugar de donde Dios los había puesto. Ahí no dice cuál fue la actitud de Aarón. Ahí no dice cuál fue su respuesta ante la situación. Pero él obedeció lo que Dios había dicho. Entonces, tenemos este panorama de Aarón. Y si lo ponemos a nuestra condición actual, como padres hemos fallado. Como padres hemos cometido errores. Como padres, como pastores, hemos cometido errores. Y esta situación costó la vida de los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño en el lugar donde era santo, en el lugar donde había santidad. Por eso dice que Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Quiere decir que se puede ofrecer fuego extraño. Quiere decir que pareciera que todo está bien, pero no es así. Ellos andaban haciendo lo que no debían. Andaban disponiendo lo que no se les había ordenado. Eran a todas luces rebeldes ante la instrucción que se les había dado. ¿Y sabe usted lo que pasó? Perecieron. Hay otro personaje, Elí, el sacerdote Elí. Aquí no se menciona el nombre de la esposa de Elí, pues como tenía dos hijos, obviamente también tuvo esposa. Dice que Elí, y yo me encontré esto porque yo no había reparado en esta información, que dice que Elí fue juez en Israel. Y su nombre significa Yahweh es alto. Fue sumo sacerdote y fue juez de la familia de Itamar, de la tribu también de Leví. Eleazar e Itamar, ¿se recuerda usted? Los hijos de Aarón, de la tribu de Leví. Él traía la genealogía de los sacerdotes. Entonces él fue de la tribu de Leví. Y se dice que también fue el mentor de Samuel. ¿Se recuerda usted que Samuel, Ana llegaba al templo a llorar su amargura y él, el sacerdote Elí, no pudo discernir qué pasaba y le dijo, digiere tu vino? Y le dijo, no es que yo esté borracha, no, mira la hora que es, no puede ser que yo a esta hora esté borracha. Lo que estoy haciendo es que estoy descargando mi amargura, dejando mi amargura en este lugar, porque no he tenido hijos, y contó Ana su historia. Entonces vino Elí y le dijo que que Dios haga como tú lo has pedido. Y ya sabe usted lo que pasó, ya sabe usted la historia en Primera de Samuel, de 1 en adelante, usted va a leer la historia de Samuel.
Y dice que Elí fue el mentor de Samuel. Cuando Dios llamaba a Samuel y le decía, Samuel, Samuel, Samuel corría con Elí y le decía, ¿me llamaste? Y por 3 veces le dijo, hasta que Elí entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Pero ese no es el punto. El punto es que dice que Elí vivió en Silo como sumo sacerdote y como juez por 40 años. De 1107 al 1067 antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo, Elí fue sacerdote y juez en Israel. Elí dice que tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y en la Biblia BTX dice, y los hijos de Elí eran hijos de Belial. Solo con eso ya es de ponernos nosotros a pensar, bueno, ¿qué pasó? Eran hijos de Belial. Mire el nombre que se les dejó para la posteridad, para la historia de estos dos. ¿Cómo hasta el día de hoy, si habían 1067 antes de Cristo, cuántos años habrán de Elí para acá con nosotros? Y ahí dice que sus hijos eran hijos de Belial. Y dice 2 Corintios 6:15, ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con el pagano? Estos estaban ejerciendo también, junto con su papá, como sacerdotes. Fueron llamados como justos, pero ¿qué tenía que ver con el pagano? ¿Qué tenían que ver ellos con el mundano, con el ambiente que se vivía afuera? Porque dice que qué armonía tiene Cristo con Belial. ¿Qué armonía tenemos nosotros con aquel que solo habla palabras soeces? ¿Qué armonía tenemos con aquel inconverso que nos ofrece un montón de cosas y a la hora de la hora no cumple nada? ¿Qué armonía tenemos nosotros con la mentira del mundo? ¿Qué armonía tenemos nosotros en relacionarnos con personas que no nos edifican? Entonces ya lo dice 2 Corintios 6:15. Pero antes de eso, ya Dios puso ahí en su palabra y dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial. ¡Qué doloroso! ¡Qué incongruente! Que Dios pueda expresarse así de alguno de nuestros hijos o de 2 de nuestros hijos. Y dice, no tenían conocimiento de Yahweh. Cualquiera puede decir, pero entonces, ¿qué hacían ahí? ¿Qué hacían ejerciendo ese sacerdocio? Yo no estoy diciendo que Elí no los haya instruido, seguramente los instruyó igual que Aarón, seguramente les dio la instrucción adecuada, seguramente lo vieron a él, lo vieron a él definirse, decidirse, servir a Dios con todo su corazón, ir y venir del templo, escudriñar la instrucción. Yo no sé qué vieron hacer a Elí, pero ¿qué pasó entonces? Dice, eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Yahweh, aunque eran pertenecientes al clan sacerdotal de los levitas. Usted y yo, nuestros hijos, pueden ser hijos de una familia que sirve a Dios. Nuestros hijos pueden ser hijos de gente que profesa a Dios, que habla de Dios, que tiene a Dios en primer lugar. Pero mire lo que pasó aquí. Llegó un profeta a anunciarle a Elí la ruina que venía sobre él. O sea que él sobre aviso no puso interés en restaurar su casa. Sobre instrucción no se dio por aludido de restaurar su casa. Y dicen que ese profeta le anunció la ruina de su casa. Si a usted y yo y a mí nos están anunciando la ruina de nuestra casa, esto y esto y esto va a pasar si tú no tomas decisiones, si tú no corriges, si tú no los llamas y los sientas y les dices, si tú no los instruyes, si tú no ves,
que te obedecen, esto y esto va a pasar. ¿Qué haría usted y qué haría yo? ¿Nos quedaríamos de brazos cruzados? ¿Ignoraríamos las cosas? ¿Seríamos indiferentes por no lastimar al nene? ¿Por no afectar a la nena? ¿Porque no se vayan de la iglesia? ¿Porque se pueden ir de la casa? ¿Porque ya no me van a hablar? ¿Porque se van a poner tristes y saber qué decisión van a tomar? No. Cuando se nos está instruyendo y se nos está diciendo sobre las conductas que tenemos que tomar con nuestros hijos, media vez vivan en el techo de nuestra casa, tenemos la responsabilidad de llamarlos al orden. Porque ellos también ya tienen una historia. Y no siempre ha sido una historia bonita. En la familia se viven dos historias. Y yo pensaba en esto. Una historia en la que nos dijeron, bueno, no nos preguntaron, en la historia donde nacimos. Ahí nos mandaron a la escuela, ahí nos vistieron como era lo adecuado según nuestros papás. Ahí nos instruyeron según ellos habían sido instruidos. Nos llevaron y nos trajeron a donde quisieran. Hasta que nosotros empezamos a hacer nuestra propia historia en la escuela, con los amigos, con las amigas, en el trabajo. Pero, ¿cómo sería nuestro comportamiento? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Se recuerda que nosotros somos el reflejo de la casa. No solo del carácter, sino del temperamento que heredamos. Entonces, estos muchachos, dice que andaban desordenados. Y este profeta llegó a la casa de Elí y aún así le anunció la muerte de sus hijos por las acciones que estaban practicando. Una actitud de Elí ante las circunstancias indulgente. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra indulgente? Tolerante, inclinado a perdonar y a atenuar los errores, a conceder gracias. Pues está bien que nosotros seamos indulgentes cuando se debe ser indulgente, pero ante el pecado, ante las prácticas pecaminosas, ante la desobediencia a la palabra, esta palabra indulgente es tolerante. Dice que el mensajero le reveló a Elí incluso que ya había elegido un sucesor Dios, que lo iba a quitar de su sacerdocio. No solo iba a matar a sus hijos, sino que iba a quitar a Elí del sacerdocio. Y sin mencionarle, le dice Dios, ya se escogió uno conforme a su corazón, hablando de Samuel. Dice, como el profeta le dijo, así se cumplió. Los filisteos eran unos guerreros que siempre peleaban con Israel. Dice que mataron a muchos. En esa batalla que hubo, mataron a muchos y encima de todo se llevaron el arca del pacto. Y ahí murieron Nadab y Abiú. Y usted lee la historia en 1 Samuel 2. Y dice 2:22 de Samuel. Elí era muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo en todo Israel. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Hicieron pecar también a esas mujeres. No sé qué tipo de mujeres eran, pero dice que servían en la tienda de reunión. Pero como eran los hijos de Elí, ¿verdad? Había que congraciarse con ellos, había que pecar con ellos. Entonces dice que Elí oyó, le llegó a sus oídos lo que sus hijos andaban haciendo, cómo se estaban comportando, a tal punto de tener sexo con las mujeres que servían en el templo. Dice que a la entrada del templo perdieron la dimensión totalmente, perdieron el rumbo. El templo era santo, era sagrado. El templo había que respetarlo, había que honrarlo. Y sin embargo ahí estos hombres cometían atrocidades, cometían un pecado flagrante ante los ojos de Dios, que yo creo que es lo que Dios más abomina.
Dice, a la entrada de la tienda de reunión. Dice, primera de Samuel 2:2. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Nos vamos al 2:17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Cuando usted lee primera de Samuel 2, ahí va a encontrar usted todo lo que ellos hacían cuando las personas iban al templo a presentar sus ofrendas. Estos querían lo mejor de la ofrenda, que era lo que le pertenecía a Dios. Y no les importaba pasar sobre los estatutos, sobre los mandamientos, sobre la instrucción. No les importaba pasar. Fíjese que dice en Proverbios 22:15, la tontedad, dice, la tontez está atada con el corazón del muchacho. La vara de la disciplina es la que la alejará de él. Entonces, ¿qué dice? Que la tontera se puede apartar cuando hay alguien que corrige, alguien que instruye. Y aquí hasta dice que la vara de la disciplina puede ir en dos líneas. Puede ser una vara literal y puede ser una vara con instrucción. A veces es necesaria la vara. Y dice que es la que la alejará de él. ¿Quiere usted corregir a su hijo o a su hija? Siéntese, hable primero, instruya primero, corrija primero, pero sobre todo con el ejemplo. Sobre todo que no nos vean a nosotros en desórdenes. Sobre todo que no vean a los padres en desórdenes matrimoniales. Para que nuestra instrucción tenga eficacia, tenga poder, tenga autoridad. Tenemos que nosotros primeramente someternos a lo que Dios tiene para nosotros, a lo que Dios nos manda como matrimonio. Y donde no hay matrimonio, porque solo vive la madre, pues la madre tiene la autoridad de Dios, porque dice que Jesucristo se convierte en su esposo, y Jesucristo viene a ser esposo de viudas y padre de huérfanos. O sea que no hay excusa para no poder sentarnos e instruir a nuestros hijos, para que su historia no sea dolorosa, para que su historia no sea vergonzosa. Tenemos que sentarnos a instruir. Ahora, si después de la instrucción el hijo o la hija no hacen como nosotros instruimos, los dejamos en las manos de Dios, con todo el dolor de nuestro corazón, porque Dios tiene que trabajar en ellos, porque el llamamiento de Dios para nosotros es santo y tenemos que atesorarlo y valorarlo. Dice 2:22 otra vez, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, pero ¿en qué condición les dijo? ¿En qué actitud les dijo? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo todo lo que este pueblo habla de vuestro malo proceder? No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh. No, mis nenes, por favor, miren, compórtense bien, háganlo, porque ya vieron que en todo el pueblo se dicen las cosas. Lo interesante de esto es que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo comenta, menos Elí, hasta que le fueron a contar, ¿verdad? Que decían cosas ahí de sus hijos. No es buena la fama, dice. Como dicen, cría fama y échate a dormir, ¿verdad? No es buena la fama, la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si alguna pecare contra Yahweh, ¿quién rogará por él? Pero ellos, dice que no oyeron la voz de su padre, porque Yahweh había resuelto hacerlos morir. Ya no, ¿para qué? Si desde que empezó la situación hubo que tomar cartas en el asunto. Desde que usted ve un indicio de rebeldía, de desobediencia en casa,
Hay que tomar cartas en el asunto. Hay que tomar el valor, la fortaleza, la entereza de poder tomar decisiones en favor de la casa, en favor de la armonía de la casa. No estoy diciendo que no vayan a haber problemas. Claro que hay problemas. Pero estos se salieron del control de Elí. Cuando los quiso corregir, ya no se pudo. Cuando los quiso instruir, ellos ya no querían oír nada. Este tiempo es un tiempo especial. Nos está sirviendo a nosotros como pastores. Les está sirviendo a ustedes como padres de familia, como madres de familia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no que la iglesia, la congregación, el templo material no tenga importancia. Claro que tiene. Ya lo decía Pablo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Al templo es donde vamos a reunirnos, a comunicarnos, a relacionarnos. Pero que esto no sea el único lugar al que nosotros le demos prioridad. Que este no sea el lugar donde estamos con la familia, aquí sentaditos como que nada hubiera pasado. En la casa podemos instruir. Yo estoy agradecida con Dios por este tiempo. Agradecida con Dios. Y no es que sea ingrata, no es que sea mala, ni sea malvada, estoy agradecida con Dios. Porque es un tiempo que yo he compartido con mi esposo, del cual tenía aproximadamente 18 años, que lo he compartido con la congregación. Han habido asperezas, han habido diferencias, han habido molestias, han habido quejas de parte mía, pero este tiempo que estamos viviendo lo estamos aprovechando para que el día que ustedes regresen, a nosotros Dios nos ha dado como un descanso, como un remanso, y no que sea que nos querramos alejar de predicar la palabra. Para nosotros eso es un gozo, es un gusto, es una oportunidad que Dios nos da, es un llamamiento que Dios nos hizo, pero necesitábamos este tiempo. La forma en que Dios lo está haciendo, pues solo a Él le place, pero la forma en que Dios lo está haciendo, lo tiene a usted y a su familia en casa. Ahí van a aflorar muchas situaciones. Fíjese que estábamos viendo con mi esposo que se ha disparado, que se ha incrementado los suicidios en jóvenes entre 12 y 30 años. Obviamente el encierro para algunos es motivo de depresión, pero para usted y para nosotros es motivo de instrucción, es motivo de sentarnos a la mesa, de valorar lo que tenemos en la mesa, aunque sea frijolitos con queso, de valorar lo que hay en la mesa, de valorar la salud, de valorar la tranquilidad. Eso es lo que Jesucristo está haciendo con nosotros en este tiempo. De valorar el poder corregir a nuestros hijos. Y dice 1 Samuel 2:29, porque pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda, que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Le hace una pregunta a Elí. Dice, honras a tus hijos más que a mí. Cuidadito los vas a corregir porque, pobrecitos, cuidadito los vas a llamar al orden porque, ay no, qué pena, que mi nena se vaya a sentir, ya no me va a hablar, ya no me va a dirigir la palabra, y en mi propia casa. No, hermanos. Para mí esto fue una instrucción, aunque ya no tengo a mis hijos cerca, pero no por eso muchas veces tengo que llamarle la atención. Dice 1 Samuel, voy a ir un poquito rápido. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, Dios tenía planes para Elí y para su casa y para su generación. Y dice, ciertamente ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, esto fue lo que el profeta le fue a decir a Elí, lejos esté de mí
por esto de mí, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me menosprecian serán tenidos en poco, que no es lo que no queremos. Es a lo que no queremos llegar. He aquí, vienen días cuando cortaré tu fuerza. Era ya viejo, 98 años. Y la fuerza de la casa de tu padre, porque traía una genealogía. Y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que yo hago a Israel. Y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, porque Dios es bueno, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos, mire esto, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Pero dice la Biblia, Martín Nieto, pero no haré desaparecer de mi altar a todos los tuyos, para que se consuman de envidia sus ojos y desfallezca de dolor su alma. No queremos llegar a eso, Padre, por favor, no. Y la mayor parte de tu familia morirá por la espada en la plenitud de su juventud, de su edad. Te servirá de señal lo que sucederá a tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán los dos al mismo día. Primera de Samuel 3:13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar a su casa. La información que le mandó a través del profeta. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. Pues sus hijos trajeron sobre sí, una maldición y él no los reprendió. Y la palabra reprender es epanorsosis. Dice que es enderezar de nuevo, rectificar y reformar y corregir. Nosotros, según sea la condición en casa, podemos enderezar de nuevo. Tenemos a Jesucristo, que nos da las armas espirituales para enderezar de nuevo. En el mundo dice, árbol que crece torcido nunca su rama endereza, y como decía un hermano, solo sirve para columpio. Pero aquí no. Aquí no. Dice que reprender es enderezar de nuevo. Es necesario reprender. Y estorbar, porque el pecado se estorba. Dice es entorpecer, es dificultar, es impedir, es obstaculizar que nuestros hijos sigan pecando. Y podemos ver la posteridad de Elí. Usted puede leer Primera de Samuel 22, puede leer Primera de Reyes 2, puede leer Primera de Crónicas 6, Primera de Crónicas 24, puede leer Segunda de Crónicas 29, Segunda de Crónicas 33, Segunda de Crónicas 34. Usted puede leer Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Crónicas. Y nos vamos a hacer un panorama mucho más grande de lo que yo les estoy compartiendo ahorita sobre la vida de Elí, sobre cómo fue la situación, cómo fue su genealogía y qué pasó con su genealogía. Y para terminar, no sé, David no me ha puesto ahí cuántos minutos tengo, pero solo me falta un personaje, Samuel. Y Samuel es bien interesante, porque estos dos personajes anteriores pudieron haber corregido el pecado, pudieron haberlo detenido. Pero mire Samuel, dice, aquí no se menciona el nombre de su esposa, no se menciona, pero obviamente tuvo esposa, porque Primera de Samuel 3:19 dice que Samuel creció y el Señor estaba con él, no dejó de cumplirse ni una sola de sus palabras por la vida de Samuel. Samuel desde chiquitito su mamá le llevaba un efod nuevo cada año. Ahí creció Samuel, a los pies de donde estaba el arca, donde nadie podía estar, donde nadie podía entrar a no ser el sumo sacerdote. Y aquí Samuel dormía a los pies del arca. Y dice, amén, amén. Creo que tengo 5 minutos. Primera de Samuel 3:20, todo Israel desde Dan hasta Berseba
supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Que en tu casa sepa que tú estás acreditado como la cabeza de tu hogar. Que en tu casa sepan que tú estás acreditada como la edificadora de tu casa. Que lo sepan, que tengan bien claro quiénes son ustedes, hermanos. Dice Primera de Samuel 8:1. Y aconteció que cuando Samuel era viejo, después de haber ejercido su ministerio de profeta, fue el último de los jueces y el primero de los profetas en Israel. Y dice que era ya viejo. Puso a sus hijos como jueces en Israel. El nombre de su primogénito fue Joel. Y el nombre de su segundo hijo es Abías. Estos juzgaban en Berseba, que era una ciudad. Pero dice que el nombre de su primogénito, o sea que sí tuvo esposa Samuel. Dice, pero sus hijos, mire pues, otra vez, no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas. Esta fue otra actitud, mala actitud. Se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptaron soborno y permitieron el derecho. O sea que lo que pasa ahora en nuestra justicia no es nuevo. Ya los hijos de Samuel también andaban tras ganancias deshonestas, aceptaban soborno y pervertían el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos, ya en el 8:4. Se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, porque también se conocía, también todo el pueblo lo murmuraba. Ahí van los hijos de Samuel, esos ladronotes. Ahí van los hijos de Samuel, esos deshonestos. Ahí van los hijos de Samuel, esos que sobornan al pueblo. Así seguramente decían de Samuel. Pues ya los ancianos ya se habían enterado. ¿Pero qué hicieron ellos? Dice que llegaron a buscar a Samuel y le dijeron, mira, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Tus hijos no te representan. Tus hijos están diciendo de tu ministerio y de tu llamamiento. ¿Qué vas a hacer al respecto? Dice, tú estás lleno ya de canas. Y aquí, bueno, dice, mira que has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Porque obviamente no querían que los juzgara Samuel. No querían. Entonces pidieron rey. Y usted si lee la historia se va a dar cuenta que el rey que pidieron Dios les dio a Saúl. Bueno, pero ese no es el punto. Y dice entonces en Primera de Samuel 12:2. Y he aquí, ahora el rey va delante de vosotros, les dijo Samuel. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes. ¿Qué pasaría ahí? Están con ustedes. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Todavía se quedó corto porque fue desde mi niñez. Pero él dijo, desde mi juventud hasta hoy he andado con ustedes. Pero les dijo, he aquí, mis hijos están con ustedes. Y en el 12:3 dice, aquí estoy, testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, que era Saúl ya, ¿a quién he quitado buey? ¿A quién he quitado asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y yo lo restauraré. Mire la actitud de Samuel ante cualquier señalamiento que pudiera haber de él. Y le dijo, bueno, aquí estoy. Yo estoy segura que lo hizo con mucha humildad. Y le dijo, yo aquí estoy. A ver, si alguien tiene algo en contra mía, o incluso de mis hijos, porque no lo dijo, pero los estaba incluyendo. ¿Quién tiene algo contra mí? ¿Quién puede decir que yo he sido malvado? ¿Quién puede decir que yo he robado? ¿Quién puede decir que yo he aceptado soborno? ¿Quién puede decir eso? A ver, si alguien hay, que levante la mano y venga conmigo, yo lo voy a restituir.
Y dice, yo lo restituiré. Pero ellos dijeron, no, tú no nos has defraudado, ni nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y él les respondió, el Señor es testigo contra vosotros y su ungido, que era Saúl, el Señor y su ungido es testigo en este día que nada habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron, él es testigo. Me gusta, me emociona pensar que nosotros podemos hacer lo recto delante de Dios y agradar el corazón de Dios. Aunque hayamos cometido errores, aunque nuestros hijos a veces estén amargados por nuestras conductas pasadas, aunque tengamos que pedir perdón, aunque tengamos que reconciliarnos, pero este hombre seguramente llamó a sus hijos. Y Samuel habló al pueblo y aunque no directamente se lo dijo, les dijo, mis hijos están allí con ustedes. Y Samuel dijo al pueblo, no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, porque si usted lee todo lo que pasó anteriormente, usted se da cuenta que estos estaban haciendo mal, estaban desobedeciendo a Dios. Les dijo, no os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo tu corazón, con todo vuestro corazón. No debéis apartar, porque entonces irías tras vanidades, ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. El que anda tras las vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. Se recuerda de Jonás 2:8. Pues Jonás lo repitió, pero ya lo había dicho Samuel. No debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades. Vanidades. Aquí este mundo es vanidad. Va a pasar. Y voy a terminar con 1 Samuel 12:23. Y en cuanto a mí, dijo Samuel, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Me complace a mí la vida de Samuel, el caminar de Samuel. No hay nada que decir de Samuel a excepción de cómo anduvieron sus hijos que él lo corrigió. Así que, hermanos y hermanas, esta mañana quiero dejarles en su corazón que podemos, con la autoridad de Dios, corregir cosas que han estado incorrectas. Corregir cosas. Y sabe algo, los que tienen niños chiquitos, niños en la edad de la pubertad, están a tiempo de corregir a sus hijos. Elías no lo pudo hacer. Elías ya no vio días buenos con sus hijos. Elí vio muerte, porque no solo murieron sus hijos, murió él, porque cuando le dieron la noticia de que sus hijos habían muerto, él cayó de la silla y se desnucó. Tenía 98 años y casi ya no veía. Y al mismo tiempo, cuando la nuera, la esposa de Fines, estaba dando a luz, ella cuando estaba embarazada, pero ya a punto de dar a luz, y cuando oyó la noticia de que los filisteos se habían llevado el arca, esta mujer murió en el momento del parto. Y ahí va a ver la historia usted de ese niño que ella tuvo en primera de Samuel, en los siguientes capítulos. Cómo andaba, era el siervo de Jonatán. El niño que esa mujer tuvo, pero ella murió. O sea que no murieron 2, murieron 4. Gracias a Dios a nuestra familia no ha llegado muerte por mala conducta, por mal proceder. Es el tiempo en que nosotros podemos corregir eso. Yo eso le dejo en su corazón esta mañana. Nosotros como familia hemos muchas veces sufrido las consecuencias por no corregir y no instruir. Pero también Dios nos ha dado la victoria cuando lo hemos debido de hacer. Así que, hermanos, tomemos cartas en el asunto. Y si usted no tiene problemas familiares, dele gloria a Dios. Si usted no tiene situaciones de qué arrepentirse con la familia, con los hijos, ni los hijos con los padres, démosle gloria a Dios. Pero si no es así, corrijámoslo con la ayuda de la palabra, con sabiduría y con entendimiento se edifica la casa. Amén y amén.
Dios vive.